A continuación resolveremos el ejercicio 4 de la unidad 3, el centro de masa de una barra. El ejercicio dice así: encuentre el centro de masa de una barra delgada de longitud L igual 6,0 metros. Inciso A, si se supone que la barra tiene una masa uniforme por unidad de longitud. Inciso B, si la barra no es uniforme tal que su masa por unidad de longitud varía linealmente con x de acuerdo con la expresión lambda igual alfa x, donde alfa es una constante. Veamos qué es lo que nos plantean en este ejercicio. Tenemos que es una barra delgada que va a tener una longitud conocida y esta barra, al ser delgada, podemos colocarla en el eje X. La podemos alinear a lo largo del eje X, como mostramos aquí en la figura, de modo que las coordenadas en Y y en Z consideraremos que son 0. Como es una barra en el eje X, el centro de masa va a estar encima del eje X. Por lo tanto, lo que tendríamos que determinar es el valor de XCM, que es el valor del centro de masa en X, que es la dimensión de la barra. Por lo tanto, tendríamos que usar esta ecuación que dice que XCM es igual a 1 sobre la masa total por la integral de X de M. ¿Por qué usamos la integral? Bueno, porque estamos considerando que estamos teniendo una barra que es un objeto continuo. No es lo mismo si tuviéramos partículas aisladas. En ese caso, esta ecuación estaría en forma de sumatoria, pero al ser una barra que contiene partículas continuas, no es fácil verificar dónde termina una partícula y dónde comienza otra. Por lo tanto, la descripción no se puede hacer sumando distintas masas, sino tenemos que plantear un diferencial de masas para considerar la continuidad de toda la barra. Por eso es que tenemos aquí la expresión en integral. Ahora, es conveniente para hacer este ejercicio hacer una definición de una variable que va a ser la densidad de masa lineal, que llamaremos lambda. La densidad de masa lineal va a ser la relación que va a existir entre la masa y la longitud para esta barra, donde podemos igualar lambda a la masa total entre la longitud total, pero al mismo tiempo podemos igualarla a un diferencial de masa entre un diferencial de x, que es un diferencial de longitud. O sea, estas dos igualdades se cumplen. ¿Por qué razón? Bien, si la masa total tiene un valor, la masa entre la longitud va a tener una relación fija. Pero si nosotros tomáramos la barra y la picáramos a la mitad, digamos, la dividimos a la mitad, vamos a ver que la masa va a ser la mitad y la longitud también va a ser la mitad. Y si lo picáramos en trozos mucho más pequeños, que podrían ser infinitesimales, se va a cumplir también la relación. O sea, la relación de proporción va a estar dada independientemente del tamaño del dm que nosotros tengamos. Si este dm es la masa total completa, ella entre la longitud completa va a tener el mismo valor que si yo tomara un dm entre un dx determinado. O sea, una relación entre masa y longitud siempre va a ser un lambda, va a tener el mismo valor de lambda. Y eso se cumple porque nos dicen que la barra tiene una masa uniforme por unidad de longitud. Al tener una masa uniforme por unidad de longitud, entonces esto automáticamente se cumple. Ahora, vamos a ver qué uso le vamos a dar aquí a este lambda. Tenemos aquí una integral que está en dos variables distintas. Está en x y está en dm, y eso no se puede resolver. Pero con esta relación podemos decir que dm es igual a lambda por dx si pasamos dx multiplicando y sustituimos el dm por lambda dx. En este caso, lambda va a ser una variable, va a ser una constante porque va a tener el mismo valor siempre, por lo tanto se puede sacar de la integral y nos quedaría lambda sobre m. Y nos va a quedar la integral de x de x. Y la integral de x es x cuadrado sobre 2. Por lo tanto, me quedaría lambda sobre m, porque fueron las constantes, y el resultado de x, de la integral de x cuadrado sobre 2, y la tengo que evaluar en la longitud final menos la longitud inicial. La longitud final es L y la inicial es 0. Por lo tanto, tengo que evaluar x cuadrado sobre 2 en L, que sería L cuadrado sobre 2, y en 0, que sería 0 cuadrado sobre 2. Al hacer esa evaluación, tengo esta expresión. Sería lambda sobre m por L cuadrado sobre 2 menos 0 cuadrado sobre 2. Como esto es 0, entonces me queda
lambda L cuadrado sobre 2M, y esa es la expresión que me queda de XCM. Ahora, yo tengo la variable lambda, que no sé cuánto es, pero tengo estas definiciones de lambda. Como sé que están estas definiciones, también tengo que lambda es igual a m sobre L. Por lo tanto, lo que tengo que sustituir es lambda por m sobre L, y me quedaría esta expresión. O sea, tengo L cuadrado sobre 2m por lambda, que es m sobre L, y me queda esto, donde m se cancela con m, L cuadrado con L, me queda un L arriba y un 2 abajo. Y finalmente me queda L sobre 2. Lo cual me está indicando que el centro de masa, que es el valor XCM, está en L sobre 2. Como L es 6 metros, entonces me queda que el centro de masa está en 3,0 metros, lo cual es equidistante de los extremos de la barra. O sea, vamos a ver que el centro de masa va a estar justamente a la mitad, que es equidistante de los extremos de la barra del 0 y de L final. Y este es el valor que me piden, donde me decían que se supone que la barra tiene una masa uniforme por unidad de longitud. ¿Cuánto es el centro de masa? Bueno, el centro de masa va a ser 3,0 metros. El inciso B me dice lo siguiente, que encuentre el centro de masa de la barra delgada de longitud L 6,0 metros si esta vez la barra no es uniforme, ya que su masa por unidad de longitud va a variar linealmente con x de acuerdo con la expresión lambda igual alfa x, donde alfa es una constante. Tenemos que la barra ahora no va a tener una masa uniforme, pero tenemos que el cambio en la masa de la barra va a cumplir esta función. Quiere decir que esta barra va, a medida que aumenta su valor de x, va a cumplir con la multiplicación de Cx por una constante. Eso no es uniformidad, eso es una variación en la densidad de la masa por unidad de longitud. Entonces tenemos que adaptarnos a las nuevas condiciones para solucionar este ejercicio. No hay uniformidad esta vez, lo que tenemos es un cambio, pero ese cambio está descrito por esta ecuación. Vamos a ver cómo podemos resolver eso. Lo primero que tenemos que hacer es plantear el centro de masa, el x del centro de masa, que va a ser igual a 1 sobre masa total por la integral de x de m, donde debemos recordar por qué esta expresión aparece de esta manera. Tenemos que aparecer de esta manera como integral porque estamos hablando de una barra continua. No es lo mismo si hubiéramos tenido partículas separadas, donde podía haber usado esta expresión como una sumatoria, a tener esta barra como partículas continuas, donde yo no puedo delimitar bien dónde termina la masa de una partícula y comienza la masa de otra. Como todas las partículas están continuas y no separadas, entonces en vez de definir las masas de las partículas, tengo que definir un dm, que lo que está indicándome es que hay una continuidad en la masa del sistema que estoy estudiando. Bien, una vez que tengo planteada la ecuación, entonces tengo que ver cómo definir lambda. En este caso, lambda es igual a dm sobre dx, porque nuevamente la lambda va a ser la relación que hay entre masa por unidad de longitud, pero esta vez lambda va a ser igual a alfa x. La relación no va a ser, no va a ser uniforme, pero va a cumplir con esta ecuación. Entonces, una vez que sé esto, lo que tengo que hacer es hacer un cambio en esta integral para yo poner variables iguales. Como tengo que es la integral de x de m, donde hay dos variables distintas, porque x es una variable y dm es otra variable, entonces esto no puede resolverse así. Tendría que convertir dm en una expresión que sí que pueda integrar. Ahora, con esta relación yo podría decir que dm es igual a lambda por dx, y de esa manera estaría introduciendo x dx junto con x, y eso es lo que hago. Donde está dm, lo que hago es que maso dx multiplicando y me queda que dm es igual a lambda de x, y eso lo coloco aquí en esta expresión. Entonces me queda que sería la integral de x lambda de x, pero lambda también sabemos que es alfa x, por lo tanto tendría que colocarlo como x alfa x de x, y entonces ahora sí tengo todo en función de x, y alfa lo puedo sacar porque es una constante. Eso va a hacer que me quede alfa sobre m por la integral de x por x de x, que es x al cuadrado de x. Tendría que resolver la integral de x cuadrado de x. La integral de x cuadrado de x es x al cubo sobre 3. Como es x al cubo sobre 3, me quedaría entonces
tendría que evaluar x al cubo sobre 3 para L final menos x al cubo sobre 3 para L inicial y me quedaría esta expresión. Sería x del centro de masa es alfa sobre m, que es la constante, por la integral, que es x al cubo sobre 3, evaluado al final, que es L al cubo sobre 3, menos 0, que es al inicio, 0 al cubo sobre 3. Y con esto, entonces, como toda esta expresión es 0, me queda alfa L al cubo sobre 3m. Y esa es la expresión que me da, pero que está en función de alfa. Entonces, ahora tengo que ver cómo puedo seguir transformando esta expresión para llegar al valor que quiero. Vamos a ver que para eso puedo definir que la masa total es igual a la integral del dm completo, y eso sería resolver la integral desde 0 hasta L de lambda de x. O sea, eso gracias a que puedo considerar que dm es igual a lambda de x por pasar esto multiplicando para acá. Entonces, si yo tengo eso, entonces hago esto y me queda que el lambda sé que es igual a alfa x y coloco esto acá. El alfa sale como constante y me queda la integral de x de x. Eso va a ser igual, ese va a ser el valor de m. Me queda la integral de x y la integral de x sería x al cuadrado sobre 2. Tendría que evaluar x al cuadrado sobre 2 para L y x al cuadrado sobre 2 para 0. Eso me quedaría entonces que m es igual a alfa por L cuadrado sobre 2 menos 0 cuadrado sobre 2. Esta es la evaluación de la integral ya en los valores finales e iniciales. Y me queda esta expresión, como esto es 0, entonces me queda que la masa total es igual a alfa L cuadrado sobre 2. Con esta expresión yo podría sustituirlo acá en m, y entonces me va a quedar que x del centro de masa va a ser igual a alfa por L al cubo sobre 3, y donde estaba m mayúscula, puedo poner alfa L cuadrado sobre 2. Y con esta expresión puedo cancelar L al cubo con L al cuadrado, me queda L arriba, alfa se va con alfa y me queda esta expresión, un 3 abajo y un 2 arriba. Este 2 que está dividiendo pasa arriba multiplicando y por lo tanto me queda 2/3 de L. Tenemos que con este cambio que he hecho, el centro de masa ahora ya no está en la mitad, ahora está en 2/3 de L, lo cual, si se fijan, está más cerca del final que del principio. Recuerden que 1/3 estaría por aquí, 2/3 por acá, y el final L está de este lado. Por lo tanto, el centro de masa va a quedar más cerca de L, y eso es lógico porque tenemos que la densidad de masa va aumentando, por lo tanto quiere decir que esta es la parte más densa de todas. Ahora, 2/3 de L lo que hago es sustituirlo en 6 metros y sería 6 por 2, 12, entre 3, 4, y me daría que el centro de masa de XM sería igual a 4,0 metros, lo cual, como dijimos, está más cerca del extremo más denso de la barra. Y ese es el resultado final que me pedían en el inciso B, donde me pedían, bueno, calcular el centro de masa. Fíjense que la barra de 6 metros, al ser más densa en la parte que está más cerca del final, tiene su centro de masa más cerca del final en 4 metros y no en la mitad como estaba antes.